AM810 Radio Federal, mandanos un correo a administración@810am.com.ar, que nosotros nos comunicamos. Fin de espacio publicitario. En esta estación, corremos atrás de los hits y no paramos hasta atraparlo. AM810 Radio Federal, www.810am.com.ar. Todo lo que vos querés, lo encontrás acá. ¿Buscás cancha para jugar fútbol con amigos? 4924-8387. 4924-8387. Fútbol 5, fútbol 7, fútbol 8. Todas las canchas en un solo número. 4924-8387. ¿Buscás cancha para jugar fútbol con amigos? 4924-8387. Continuamos en Canillas en el Aire hasta las 15, no, hasta las 16, por ahora. Estaremos... ¿no? Sí, son las 15:04, así que... 15:05 casi, hasta las 16. No empezamos y ya nos corta. Hasta las 16 estaremos hoy también, así que le damos la bienvenida acá al psicoanalista, no, doctor, No, psicopedagogo. No. ¿Psicoterapeuta? No. ¿Vecino de Palermo y Leven? Exactamente, eso sí. Le damos la bienvenida a Alberto Sladonia. ¿Qué nos ha traído hoy para reflexionar, Alberto? No, nos han traído a todos nosotros. Ustedes saben que hace un tiempo largo... Siempre es rico debatir con usted. No estoy de acuerdo nunca. Por suerte. Pero yo me gusta. Ni siquiera estoy de acuerdo conmigo mismo, así que a veces ni siquiera me quiero escuchar para no ponerme a debatir. No, en América Latina, desde México a la Argentina, Ecuador, incluso el presidente, que era presidente de Ecuador, Correa, hizo un video sobre el tema. Se discute el tema de los medios. Sí. Uh-huh. Entonces, de una manera grosera, como si los medios fueran un lavarropa, una máquina de lavar el cerebro de quienes escuchan o miran sus productos. Entonces me pareció que podíamos abordar ese tema. Es muy interesante. Sí. Sí, a partir de interrogar esta idea que se da como sobreentendida, como demostrada, de que lavan el cerebro. O ensucian. Lavan o ensucian el cerebro. Ensuciar el cerebro es una forma de lavarlo. Uh-huh. Y además, recordar lo que acaba de decir, porque es parte de una técnica de la cual les quería hablar. En el psicoanálisis hay una idea de que uno cuando nace siempre viene constituido por el otro, digamos. Por ejemplo, uno nace y ya la lengua castellana estaba hecha, uno nace y al margen de lo que uno va a hacer con su cuerpo, ya le decidieron decir que va a ser hombre o mujer, le han puesto nombre de mujer o nombre de hombre, hasta incluso hay prospectos de carrera, etcétera, etcétera. Todo esto constituye, lo digo de una manera muy brutal, excesivamente brutal, el campo del gran otro. Hacia el final de su vida, Lacan sostuvo una polémica porque, teniendo la edad que tenía y habiendo sufrido un accidente cardiovascular, él se atrevió a disolver la obra de su vida, la École Freudienne de París. Y entonces todo el mundo estaba azorado. Y François Dolto, la única mujer a la cual Lacan nunca intentó ligarse, pero con la cual levantársela, siempre sostenía un diálogo muy creativo para ambos. Entonces ella le dice: ¿cómo usted se atreve a hacer esto? Disolver la École Freudienne de París, usted opera como si usted fuera el gran otro. Entonces Lacan le responde: no se haga problema, usted también puede operar desde el lugar del gran otro, porque el gran otro no está solamente afuera, sino también está dentro nuestro. Me pareció interesante porque él rompía la idea de lo de afuera y lo de adentro, y la idea que hay con los medios es que los medios vienen de afuera y colonizan, lavan, o como vos acabas de agregar, Ezequiel, ensucian nuestro cerebro. Entonces me pareció que podíamos abordar este tema a partir de algo. Alrededor de la guerra de Corea, Edward Hunter, que no se sabe bien si
fue un periodista y agente de la CIA, o fue un agente de la CIA que se hizo periodista, o un periodista que además era agente de la CIA. Durante la guerra de Corea lanzó al mundo la novedad, que existía el lavado de cerebro, que consistía en técnicas que emplearon los chinos, que participaron de esa guerra del lado de los coreanos, para reeducar a los prisioneros norteamericanos. Me parece que hay un detalle importante que, si desplegamos un poco lo que quiere decir, si les parece, ¿no? Sí. Lavado de cerebro, que practicaban los chinos, reeducando a los prisioneros estadounidenses, podemos tomar un aspecto más que interesante. Los soldados americanos caían presos en la guerra de Corea entre 1950 y 1952. Ustedes saben que los soldados americanos son muy particulares. En la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que el ejército tuvo que recurrir al uso masivo, extensivo y amigable de las drogas para que los soldados sostuvieran el coraje en el campo de los campos de batalla para sostener la moral, se decía, ¿no? Exactamente, sí, era una moral de venida, combate, sí. Exactamente, una moral venida abajo, la subían con un poquito de algo. Entonces son soldados que llegan a los lugares en el mundo. Estados Unidos combate, tiene guerras por todos lados, donde no las tiene las va preparando, en condiciones especiales. Esos soldados eran sometidos a un régimen especial por los chinos para cambiarles el cerebro, para lavarles el cerebro. Primero, extraerle las ideas que traían de defender a la patria, a la democracia, parar el comunismo tiránico en esa época, en 1950, 1952, y luego sustituírsela por otras ideas, por ideas más acordes, por ejemplo, con la idea del socialismo. Y uno podría pensar que este método no servía para nada. Sin embargo, muchos de los soldados prisioneros americanos que regresaron a los Estados Unidos, de pronto empezaron a tener ideas que a los americanos comunes y silvestres no les gustaban, y se preguntaban de dónde habían sacado esas posturas nuevas. Aquí se decía que era el resultado del lavado del cerebro. Noten ustedes que los chinos utilizaban para aplicar esta metodología, en primer lugar, una operación que ellos habían hecho en la República Popular de China, en ese momento guiada por el camarada Mao Zedong, o Mao Zedong, como se dice ahora. Y su libro. No, todavía no estaba el librito rojo, pero sí. Estaban a punto de usarlo, ¿no? ¿Sí conoces el librito rojo? De escuchar, así, pero no sé cuál es. Con el librito rojo, en la Revolución Cultural China, te cambiaban el cerebro, y si no... Claro, perdías el cerebro. Perdías el cerebro. Y su contenedor, que era la cabeza también. Exactamente. A la fuerza había que aprender. Claro. Lo que ellos hacían era aplicar el método de la crítica y la autocrítica. Con lo cual uno empieza a notar que la operación de lavado del cerebro tiene raíces chinas. Obviamente miraba con cariño a la autocrítica que había puesto Stalin. Ustedes saben que Stalin conseguía que todos los tipos que fusiló, que eran los que habían hecho junto con Lenin, con Trotsky y con él la Revolución Rusa, que él consideraba que se habían vendido al extranjero, fundamentalmente a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, lograba que confesaran antes de ser fusilados. O sea, mediante la crítica y la autocrítica, él recibía la autocrítica. El método es bastante semejante al método de conversión que utilizó durante siglos el cristianismo para ir avanzando en su despliegue de ser la primera religión universal. Lo que simplemente ¿El cristianismo o el catolicismo? Perdón, Yo diría primero el cristianismo, porque al principio eran cristianos, cuando tenés razón, a partir de que el emperador la hizo religión del imperio, se convirtió en la Iglesia Católica Apostólica y Romana,
romana por la relación con el imperio, y ser el primer intento, o quizá el primer y único intento de establecer una religión trinitaria y universal que operara en todas partes del mundo. Uno de sus métodos para confesar los pecados, purificar la conciencia, ser un buen hijo de Cristo, no un buen hijo de otra cosa, pasaba por metodologías similares. Lo que trato de indicar es que esta metodología del lavado de cerebro funciona a condición que aquel que está sometido al lavado de cerebro tenga una situación de extrema debilidad, de extrema desprotección, y que además haya comenzado antes de la operación a tener críticas veladas, no confesadas abiertamente, al estilo de vida en el cual estaba viviendo. No sé si se entiende. Hay un germen autocrítico. Exacto, hay un pequeño núcleo de verdad que la operación de lavado de cerebro tomaba para provocar la transformación que quería. Los chinos dicen que así lograron establecer en la República Popular China un sistema, una institución estatal que requería de los funcionarios del sistema feudal anterior, a los cuales requerían transformar para que no lleven al nuevo sistema chino, al sistema implementado por la revolución que llevó a cabo Mao Zedong, las ideas del feudalismo. Pero miren qué cosa interesante, el feudalismo fracasa, es derrotado por la revolución china, entre otras cosas porque estaba débil, porque ya era un sistema que estaba de salida. No sé si se localiza este pequeño grano y gramo de verdad sobre el cual puede operar la idea del lavado de cerebro. ¿Tenés ganas de decir algo? No. Por ejemplo, ¿Puedes decir? a ver, una persona que está débil en un aspecto, agarran esa debilidad para generar mayor lavado, digamos. Sí, Si yo tengo la idea firme que tal cosa, ¿no? Por más que este lavado de cerebro en ese área no me va a poder tocar, si yo estoy firme, digamos, salvo que lo hagan a la fuerza. Ante una persona que está firme en sus convicciones con su sistema de vida, generalmente fracasaba. O sea, lograban detectar la debilidad del sistema del cual provenían estos soldados. Claro, para poder penetrar y cambiar las ideas. Exactamente. Por ejemplo, la idea de que todos son corruptos que circula en la política argentina, proviene de un núcleo de verdad, de que en efecto la ciudadanía argentina, como otras ciudadanías de América Latina, hizo la experiencia de que extrañamente muchos miembros de la clase política, al tomar el gobierno, terminaban convirtiéndose en grandes empresarios políticos, ¿no? Con fortunas no fácil de explicar de una manera que no sea vía la corrupción. Entonces, se podría decir que los medios agigantan un pequeño granito de verdad, digamos, un pequeño bolsón, más respeto. De quien fue parte del anterior gabinete, del anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pequeño, bueno, 8 millones de dólares, se construye en el pequeño núcleo, en el pequeño gramo de verdad, desde el cual los medios realizan esta operación de convencer a la ciudadanía. Lo que me interesa es que los medios no inventan todo. Claro, se toman desde ese pequeño acto para construir una realidad corrupta. Exactamente, para extender. Pero eso lo pueden hacer a partir de que quienes lo escuchan ya tienen la duda. Claro. Lo que hace el medio es explotar la duda. No sé si ustedes recuerdan, creo que lo voy a pronunciar seguramente mal, el caso de Patricia Hertz, que fue hace varios años secuestrada y que en la década de 70, la hija de un magnate de medios, precisamente. Exactamente. En la época de la guerrilla urbana, en los 70. En Europa. Es secuestrada. Secuestrada por un grupo
es liberada y luego ella se suma a ese grupo y pasa a ser parte del... De hecho, realiza varios secuestros. Sí, incluso es captada en un video participando en el asalto a un banco. Claro. Entonces lo que dicen, se creó ahí una historia media extraña llamada el síndrome de Estocolmo, donde ella termina enamorada, dicen, de sus captores y entonces pasa a ser parte de los mismos. No se les ocurrió que ella podría tener dudas sobre cómo era el tipo de vida que tenía con su padre, que como vos dijiste, era un gran propietario de medios de comunicación. Incluso habría que ver si no es por eso que los medios difundieron esto como el síndrome de Estocolmo. Claro. Le dieron, o sea, al tratarlo como una enfermedad, era posible de que todos tuviésemos esa enfermedad. Exactamente. La naturaliza. Le podíamos hacer un pequeño cambio, ¿no? En lugar de el síndrome de Estocolmo, el síndrome de esto colmó nuestra paciencia. Bueno. ¿Estocolmo que queda en dónde? ¿En Suecia? En Europa. ¿Pero en Suecia? Yo creo que Suecia. ¿Será Suecia? Sí, por ahora es Suecia. En geografía vengo bien. Incluso era interesante porque el grupo que la secuestró, seguramente algún escucha me puede corregir, creo que se llamaba Ejército Límbico de Liberación. Qué nombre extraño, qué nombre surrealista. Aquí seguramente nuestra secretaria de medios de Google va a darnos rápidamente la respuesta. Simbiótico de liberación. Ejército simbiótico de liberación. Ejército simbiótico, y ella terminó haciendo una simbiosis con su secuestrado. Con su secuestrado, aparte era una mujer de buen talante y de buena presencia física, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, 1974 fue el secuestro de Patito. Parece que en realidad fue el siglo pasado. Sí. Y sin embargo, históricamente, menos de 50 años, ¿no? Qué rápido que ahora pasa la historia. Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, la idea de que los medios de comunicación lavan el cerebro, yo creo que se apoya en que los medios de comunicación toman un grano y un gramo de verdad y luego trabajan a partir de allí. De ahí es que logran conseguir sus objetivos. Tengamos en cuenta una cuestión, en la sociedad actual, nos guste o no, los que vivimos, los que somos bichos de las grandes ciudades, para tener acceso a lo que pasa en el mundo, que es una necesidad que el otro nos creó, digamos, si yo armo un periódico, estoy ofertando para que me demanden noticias. Sin oferta no puede haber noticias. Pero bueno, en los pequeños pueblos es la tradición, la transmisión boca a boca, el chisme, el rumor. Por eso se dice pequeño pueblo, infierno grande. Esta tarea fue tomada por los medios de comunicación, por los medios masivos de comunicación, que se afirman en un hecho elemental. El bicho de la ciudad, el ciudadano de la ciudad, requiere ser informado para enterarse de lo que ocurre en un mundo que va a tener efectos sobre su vida cotidiana. Ahí tenemos un pequeño lugar que ocupan los medios, incluso hoy día los medios de comunicación masivos, no solo los periódicos, la radio, la televisión, el internet, el celular, constituyen una parte de nuestra vida. Incluso la constituyen aunque nosotros seamos rebeldes frente a ellos. ¿Qué les parece? Lo veo muy callado. Pero discúlpame, vos con todo esto, no es que estás muy callado. No es que estás diciendo que los medios no son influyentes, ¿no? Vos no estás diciendo que los medios no son influyentes, sino que toman un cierto grado de verdad y lo potencian. No, está bien lo que decís. Porque ponerle un nenito de Jujuy, sí. Lo voy a trasladar al fútbol, se hace de Boca y River. ¿Por qué?
por los medios de comunicación. Puede ser que sea por los medios de comunicación, puede ser que sea por los medios de comunicación locales que hoy día están como insertados. Yo creo que vos tocas una cuestión interesante, que es, en primer lugar, yo no estoy diciendo que los medios no influyan. Por ejemplo, ese niño, para enterarse de que existe una camiseta, ¿de quién dijiste? Boca o River, mayormente. ¿No se le ocurría de Boca y Racing? Y no, porque Racing no le llegó allá. Ah. Allá llega Boca y River. Bueno, pues claro, la academia no llega a esos lugares. Bueno, está bien, no importa. Por los logros hicieron muchos de Vélez. Exacto. Pero si eres joven podías hinche Taller, porque está Taller de Perico. Pero la publicidad que te mandan es Boca y River, Claro, Boca y sí, River. Boca y La River. publicidad es... No, bueno, es interesante la publicidad que te mandan, que viene acompañada de una marca de las camisetas, que tienen Claro. una enorme cantidad de negocios. Lo que trato de indicar es que en efecto influyen, pero que esa influencia no es sin la participación de quien recibe la influencia y que incluso participa, lo sepa o no, de construir esa influencia. Uh-huh. ¿Sí? A eso me refiero, porque si no aparece la idea, es una idea que muchos transmiten, de que hay un enorme diablo monstruoso, todopoderoso, absoluto, una idea muy religiosa de los medios de comunicación, como Dios omnipresente, omnipotente, omnividente, omnisapiente, que toma a los pobres e inocentes ciudadanos y los transforma. Yo creo que sí hay transformaciones, que sí tiene influencia, pero que esa influencia se aprovecha de grano de verdad y de gramos de verdad. Sí, y de la tendencia de la persona. O sea, Bueno, no es sí, que... hay que decir, no es un sujeto pasivo en absoluto, es el consumidor de medios. Cuando consume esa información, cuando llega ese mensaje, al asimila, al incorporarlo, lo asimila, le pone de su cabeza, le pone de su experiencia, le pone de su esperanza también. Tomemos un tema delicado que ocurre. A mí me llama la atención que cómo ocurren simultáneamente las cosas, ¿no? Tanto en Argentina, en Buenos Aires, en México, en el Distrito Federal, empezó a aparecer hace unos meses, hace un tiempo, la persecución contra los artistas callejeros. A mí lo que me llamó la atención es la coincidencia, ¿no? Usar 3, 4, 5 policías para detener a un tipo que está tocando el violín, a otro que está cantando, a otro que toca la marimba en el metro del Distrito Federal. Y me empecé a preguntar, ¿para qué? Cuando uno escucha esos procedimientos, de lo que se trata es del mensaje que la ciudadanía comparte. Queremos estar tranquilos, tener buenas costumbres, que nadie me moleste cuando yo vaya a usar el subte o el metro. La música me puede molestar. O sea, hay una idea de orden que cada uno de nosotros compartimos. A veces en este programa hasta queremos tener orden. No podemos, sí, nunca lo logramos, no pero, lo logramos. Pero pues somos rebeldes, convictos y confesos. Quería tomar otro ejemplo. Lamentablemente, en toda América Latina, pero hoy día en Argentina, en esta semana les tocó a ustedes como canillitas, hay una ofensiva contra lo que se dice sería la clase trabajadora, en especial contra un tipo de institución, los sindicatos. El régimen toma de su lado para hacer lo que hace ciertos pequeños granos y gramos de verdad que el mismo sindicalismo le ofrece. Ciertas cuestiones que hacen los dirigentes sindicales, ciertas fortunas inexplicables que algunos tienen, cierto descuido de sus afiliados, el hecho de que haya en algunos sindicatos, como me señalaba hace poco un muy importante sociólogo, llevaron adelante muy bien ideas del proletariado. Por ejemplo, el proletariado se niega a reconocer el derecho pequeño burgués que dice que los muertos no pueden votar en las elecciones sindicales. Y entonces en muchas elecciones sindicales el proletariado institucional logra que hasta los muertos voten. Bueno, esas pequeñas cuestiones
Claro, las toma el sistema para hacerlo peor y destruir lo mejor de los sindicatos, que es fundamentalmente afectar la vida de los afiliados. Sí, porque además se olvidan los sindicalistas que más allá del derecho o no a votar de los muertos tienen que tener la cuota al día para votar. Y los finaditos, por lo general, no la tienen, no, sí, son muy remisos a seguir pagando. Bueno, eso demuestra la amplitud de los dirigentes sindicales que perdonan que La haya cuota. afiliados que sean deudosos de su cuota. No hacen del dinero la cuestión central. En la última reunión de memoria y balance del sindicato de Canillita, teníamos que mostrar el recibo en fecha. Ajá. Es importante informarles también a nuestros lectores, como ya lo hemos hecho, que en este momento el sindicato de Canillitas ha sido intervenido, y más allá de lo que cada quien piense de su dirigente sindical, recordemos que esa intervención no se hace para defender los intereses de los afiliados al sindicato, sino vaya a saber, como se dice en los medios, qué oscuros intereses están detrás. Quizá podemos hacer una vamos pausa. a intentar, ahora hacemos una pausa, vamos a intentar una vez más comunicarnos con Omar Plaini, el secretario general del sindicato, que nos comunicaron en estos momentos, está en una reunión con los abogados por todo este tema del que estábamos hablando. Vamos a ver si tenemos suerte de poder hablar con Omar. Muy bien, vamos a una última pausa.